Bien, es la segunda vez que lo nombro y no está conectado. Bueno, avísenle que se conecte, por favor. Benjamín Torres, no sé si está. Tampoco está. Bueno, les pido entonces a los que están que pongan las cámaras. Bien, gracias. Ahí está, Benjamín Torres. Ahora sí. ¿Me escucha? Está sin micrófono. Hola, profe, Ahí sí, estamos. perdón. A ver, Benjamín, decime en forma resumida en qué consiste el diseño por capacidad que hemos visto en la clase pasada. No, profe, disculpe, no estoy prestando mucha atención en la clase pasada. Bueno, hay que empezar a prestar atención, ¿no? Y a Sí, conectarse sí, de sí, verdad. perdón. Fernando Chaile ya apareció, ¿o no? Profe, él me dijo que estaba recursando para tratar de promocionar, pero como le fue mal, dejó de cursar, digamos. No sé si me parece que eso, ¿Qué tiene que ver? así era su historia, digamos. O sea, Como que ya no va a cursar más, no digamos, está cursando creo. y ¿para qué se conecta entonces? Claro, no, ni idea, eso es lo que yo tenía entendido, le quería avisar, ¿no? Ujú, está bien. Bueno, Matías Olivera, Ahí me puede. Ahí recién. ¿Se me escucha, ingeniero? sí, ahí te escucho. No Capaz estaba en la PC sin cámara y ahora está por activar la cámara. está bien. Pero no sé, tampoco tengo un problema. Justo también el ruido afuera, están trabajando. Sí, ingeniero, Bien, a dígame. ver, ¿podés responder entonces La- en forma resumida en qué consiste el diseño por capacidad que hemos visto en la clase pasada? em, a ver, sí estuve en clase, pero me acuerdo muy poco, ingeniero, la verdad. A ver, ¿cuál es el primer paso? ¿Te acordás? Me estoy haciendo memoria. ¿Qué hemos visto? Tampoco. No, ingeniero. Pero A ver, ¿cuál es la esencia del diseño por capacidad? ¿La capacidad de qué? ¿O la capacidad de la estructura para qué? a ver, ¿Para qué estamos proyectando la estructura? para, para soportar los esfuerzos provocados por el sismo, bueno, eso ¿Mm? ya le digo. La verdad que estoy un poco atrasado, pero sí, A ver, no, alguien que le dé una mano. sí. A ver, Ingeniero, profesor para la Sí, formación de rótulas plásticas, algo así. claro, ajá, esa ahí parte. va, ahí vamos armando algo. La Era zona, para superar la demanda externa, puede ser. lo que vos haces es plantear zonas de la estructura donde se van a formar esas
rótulas plásticas, ¿sí? Que te van a permitir disipar la energía que ingresa a la estructura por el movimiento sísmico, ¿sí? A través de la plastificación de esas rótulas, o sea, a través de la plastificación de las armaduras, básicamente, ¿sí? Porque el hormigón se va a agrietar. Bien, entonces el primer paso... Ubicar las zonas esas donde se va a formar la rótula. Sí, el primer paso entonces es ubicar esas zonas, bien, Nicolás, donde se van a formar esas rótulas, ¿sí? Que es, en resumen, definir lo que llamamos el mecanismo de colapso, ¿sí? Bueno, estas zonas las vamos a diseñar para que tengan esa resistencia tan cercana como sea posible a la resistencia requerida. Esta imposición, digamos, que sea tan cercana a la resistencia requerida, es ¿por qué motivo? Porque al resto de la estructura le vamos a pasar las solicitaciones o la resistencia o las demandas a partir de la sobreresistencia que se genera en esas rótulas, ¿sí? Entonces, si nosotros agregamos o ponemos armadura de más, estamos dándole mayor sobreresistencia que después le vamos a tener que pasar al resto de la estructura, ¿sí? Bueno, se detallan estas zonas, ¿sí? Una vez que yo las he definido, se detallan, es decir, que se van a disponer las armaduras para que se asegure que desarrollen las demandas de ductilidad, o sea, para que tengan, digamos, el comportamiento dúctil que nosotros estamos previendo, ¿sí? Esto se logra principalmente a través de armadura transversal, es decir, de estribos que van a estar poco espaciados, bien dispuestos y anclados, ¿sí? Ahí cuando veamos la clase de armadura transversal vamos a ver la importancia que tiene tanto el dimensionado como la distribución y cómo es el doblado, como la disposición de esos estribos, ¿sí? Esto es fundamental, o sea, para que la estructura se comporte en forma dúctil, como nosotros proyectamos, es fundamental una adecuada disposición y dimensionado de los estribos, ¿sí? Bien, el segundo y tercer paso, digamos, serían impedir los modos de falla indeseables, es decir, los modos de falla frágiles, que son los originados por fallas de corte, fallas de anclaje o inestabilidades, y también protegemos las zonas potencialmente frágiles o el resto de la estructura que no va a ser adecuada para disipar energía, ¿sí? Entonces estas zonas se diseñan para que permanezcan elásticas o esencialmente elásticas, ¿sí? ¿Cómo vamos a impedir los modos de falla no deseados y vamos a proteger esa zona? Vamos a asegurar que esas solicitaciones, en el caso de los modos de falla, o lo que son las secciones en el caso de las zonas frágiles, la resistencia de esa zona exceda la demanda originada por la sobreresistencia producida en las rótulas plásticas. Es como lo que hemos dicho, en las rótulas plásticas se lo diseña con las resistencias requeridas que viene de las cargas, ¿sí? De las combinaciones de cargas. A partir de esas resistencias requeridas, nosotros dimensionamos las armaduras, ¿sí? Esas armaduras, al plastificarse, desarrollan esa sobreresistencia o la capacidad que llamamos, y esa sería la demanda que le vamos a pasar al resto de las secciones o el resto de la solicitación. Bien, entonces habíamos dicho que el mecanismo de colapso en las estructuras de hormigón armado debe basarse principalmente en la flexión como fuente de disipación. ¿Esto por qué? Digamos, el modo de falla flexional, ¿qué tiene, digamos, de favorable? Una falla más dúctil, digamos, hay... Claro, es una falla dúctil, es decir, que tenemos un preaviso, digamos, por ese agrietamiento que tiene el hormigón y demás. Entonces, por eso es que preferimos ese modo, digamos, de flexión como modo de disipación de energía. ¿Está claro? Bien, entonces el proyectista o el diseñador va a elegir la ubicación de esas rótulas plásticas, tanto en vigas como en columnas, que posibiliten que ese mecanismo de colapso sea cinemáticamente admisible, ¿sí? Es decir, que sea posible de desarrollar ese mecanismo.
Entonces, el principio más importante es que para una ductilidad global dada, que se acuerdan que habíamos dicho que era la ductilidad por desplazamiento, por ejemplo, sería la relación del desplazamiento último respecto del de fluencia, esta ductilidad, las ductilidades locales de rotación que se van a producir en estas rótulas permanezcan dentro de límites admisibles. Es por eso que siempre es recomendable definir un número importante de rótulas justamente para lograr lo que llamamos la redundancia estructural a través de ese número importante de rótulas, de tal forma de que no sean muy exigidas, digamos, estas rótulas. ¿Se entiende? O sea, que distribuyamos mejor las demandas de ductilidad en toda la estructura, ¿sí? Entonces, lo que habíamos visto como último punto de la clase pasada era que el mecanismo de colapso depende si predominan las cargas gravitatorias o la acción sísmica, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito de eso en lo que tiene que ver con este ejemplo. Aquí hay una breve descripción del ejemplo que les mencionaba que ha publicado el reglamento. Se trata de una estructura que está resuelta con sistemas de pórticos, sismorresistentes en las dos direcciones. Es una estructura de 10 niveles que está ubicada en la zona sísmica 4, que es la misma que tienen que resolver ustedes en el práctico. El terreno también es un suelo tipo espectral 2, también coincide con lo que tienen ustedes en el práctico. Y el destino, en el caso del ejemplo, es de un edificio destinado a vivienda, entonces corresponde al grupo B con un factor de riesgo igual a 1. También las losas están armadas en dos direcciones, ¿sí? Y bueno, estas son las características de los materiales que tienen en cuenta para el ejemplo. Tienen acá una vista en planta del que es el esquema estructural. Fíjense que es bastante simétrico, ¿sí? Y regular, tanto en altura como en planta. Acá tienen las dimensiones, bueno, las cotas, digamos, de nivel de cada piso, en una vista sur, digamos, de frente y lateral. Y aquí están indicados los dos planos sismoresistentes que están desarrollados en el ejemplo. Van a ver que en el ejemplo están hechos, la verdad que bastante detallado todos los pasos, ¿sí? Así que está bastante bueno para que lo sigan de ahí. Y está desarrollado, como les digo, este plano y este plano. O sea, el plano X1 y el plano Y4. Están resueltos, digamos. Y a su vez, en cada plano están el diseño de las vigas del primer nivel, del quinto nivel y del 10º nivel, del último, ¿sí? Normalmente, en la práctica, lo que uno hace es diseñar por grupos de vigas, ¿sí? Se toman de a 2 o de a 3 pisos, ¿sí? Para uniformizar lo que son las secciones y para simplificar el detallado y el armado, ¿sí? Nosotros en el enunciado tenemos, si no me equivoco, cada 2 niveles tienen ahí las mismas dimensiones, o sea que ya están agrupadas, ¿sí? De todas formas, la clase de mañana ya le indicaríamos a cada grupo cuáles son los pórticos, digamos, y en qué nivel de viga le corresponde a cada uno. Bien. Bueno, aquí tienen también los cortes, digamos, de cada pórtico, ¿sí? Están ahí con la designación de las vigas y columnas. Tienen acá las dimensiones. Acá para la clase vamos a ver, o vamos a tomar de ejemplo las vigas del primer nivel, ¿sí? Entonces tenemos vigas de 40 por 80 centímetros de altura. Bueno, aquí tienen también las dimensiones de las columnas que corresponden a estos pórticos. Bueno, entonces habíamos dicho que para la elección del mecanismo de colapso, lo que teníamos que analizar es si tenemos una respuesta que está dominada por las cargas gravitatorias o dominada por la acción sísmica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo están dominadas por cargas gravitatorias? Cuando las dimensiones y las armaduras de las vigas van a estar dadas por las combinaciones de los estados de carga que no incluyen el sismo, ¿sí? Que serían, ¿cuáles? Las que ustedes ya vienen manejando de hormigón 1, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas combinaciones?
1,2 de D más 1,6 de L. Y la otra, 1,4 por D. bien, exacto. Esas son las combinaciones de carga donde no se incluye el sismo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ahora le voy a mostrar un par de esquemas de diagrama de momento para que quede más claro cuándo predomina una y cuándo predomina la otra, ¿sí? En el caso, por supuesto, en el caso contrario, que domine la acción sísmica, las dimensiones y las armaduras de las vigas van a estar dadas por las otras combinaciones, las que sí incluyen el sismo. Bien, entonces tenemos, ¿cuáles son las combinaciones de los estados de carga que vamos a considerar? Tenemos las gravitatorias, que son las que ustedes mencionaron recién, y, bueno, acá tenemos las combinaciones de gravitatorias más la acción sísmica, ¿no es cierto? Tenemos, serían dos ecuaciones, ¿sí? Pero fíjense que tienen acá más menos, digamos, el signo más menos, entonces vamos a tener que hacer todas las posibilidades, digamos, de signos que tienen acá. Tienen la primera combinación, que es 1,2 de D, más los factores F1 y F2 que afectan a la sobrecarga de uso y a la carga de nieve, ¿sí? Respectivamente, y se suma, fíjense, con un factor de 1, lo que es la acción o el efecto originado por la acción sísmica, ¿sí? Se multiplica por 1, ¿por qué? Porque ya estamos trabajando con sismos de diseño que están en estado último, ¿no es cierto? Entonces por eso es que directamente no están mayorados, digamos. La otra combinación es 0,9 de D, más menos también 1 por el efecto de la acción sísmica. Y a su vez, este efecto de la acción sísmica tiene en cuenta dos componentes, ¿no es cierto? La componente horizontal, que sería, en el caso de, digamos, que están resolviendo el práctico, sería las fuerzas aplicadas por el método estático, ¿no es cierto? Esa sería la componente horizontal del sismo. Y la componente vertical directamente tiene esta expresión que está dada por el reglamento, donde es 0,5 de CA, que ¿se acuerdan el parámetro que definía el espectro de pseudoaceleraciones? Por gamma R, que es el factor de riesgo, y por las cargas permanentes. Es decir, que sería una constante que multiplica las cargas permanentes, o sea, es proporcional a las cargas permanentes. ¿Cuánto vale CA en el caso que están resolviendo ustedes? Sería zona sísmica 4 y tipo espectral 2 de suelo, digamos. ¿Cuál es el valor que están usando? A ver, ya le digo. 0,37. 0,37, sí. 0,37. Ajá. Sí. Bien. ¿Seguro? No es 0,4. No tengo acá la tabla, pero bueno, ahí tendría que multiplicar entonces 0,5 por, bueno, 0,37 o 0,4, no sé cuánto es el que está en la tabla, y por gamma R, que tengo entendido que están tomando en grupo A, ¿no es cierto?, para la construcción. No, habíamos quedado que era grupo B al final, ingeniero. Eso nos dijo el ingeniero Barlek el otro día. Ah, que tomen grupo B. Sí, exactamente. Bien, bueno, no sé cómo, bueno, Sí. tomen el grupo que han definido entonces. Entonces fíjense que si fuera 0,37, 0,5 sería por 1 si es que tiene el grupo B, estamos hablando de un 18,5% de las caras permanentes de lo que consideramos como componente vertical del sismo, ¿sí? Y acá, fíjense que también tenemos, digamos, alternando los signos más y menos, ¿sí? Entonces, cuando hagan las combinaciones, acá, bueno, pueden tener más la componente horizontal, más el vertical, más y menos, o menos y más, o los dos negativos, ¿sí? Entonces, van a tener cuatro ecuaciones, digamos, 4 combinaciones con esta ecuación, 4 combinaciones con esta, serían 8, en lo que es el sismo en una dirección, ¿sí? En sismo en X, supongamos. Y van a tener 8 combinaciones para el sismo en Y. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Bien. ¿Cuántas combinaciones, ingeniero? Sí. Serían 8 combinaciones en cada dirección.
porque tenés más menos Dirección. y más menos. O sea, serían 4 ecuaciones o 4 combinaciones con esta. 4 con esta serían 8 en total. 8 en la Bien, dirección gracias. X y 8 en la dirección Y, más las 2 combinaciones que ya vienen manejando de cargas gravitatorias. Ya les voy a mostrar cuando terminemos, si quieren, cómo es la definición de estas combinaciones en el programa. Vamos a ver si tenemos tiempo, si no, ya lo vemos mañana. Bien, bueno, los factores de simultaneidad que tienen acá, ya saben que, bueno, sale de esta tabla 3.3 del reglamento, que es esta que tiene acá. Bien, ahí no me acuerdo si estaban tomando 0.5, me parece, para Sí, 0,5 de G. factores de 1. Bien, entonces, bueno, ahí sería 1, de D más 0,5 de L. Bueno, este término no lo tenemos en cuenta porque es de la carga de nieve. Y quedaría el último término de la acción sísmica. Bien, bueno, vamos a ver ahora con los diagramas de momento cuándo consideramos que domina la carga gravitatoria y cuándo domina la acción sísmica. Fíjense, si tienen, por ejemplo, digamos, sería una línea de viga de 3 tramos, donde tenemos este diagrama de momento originado por una de las combinaciones de carga gravitatoria, que vienen ya manejando ustedes, que es 1,2 de D más 1,6 de L, ¿sí? Estos son los momentos, como les digo, debido a la carga gravitatoria mayorada, ¿sí? Ahora, si nosotros consideramos una combinación con sismo, ¿sí? Por ejemplo, que sea esta 1,2 de D más 0,5 de L, más la acción del sismo, que sería esta que tienen indicada acá, vemos que los momentos sísmicos, digamos, son bastante menores que los momentos debidos a las cargas gravitatorias que tenemos acá arriba, ¿sí? Es decir, cuando tenemos el diagrama de momento combinado de lo que es estos términos de carga gravitatoria más la acción sísmica, sigue teniendo una forma similar a la que tenemos acá con la carga gravitatoria sola. ¿Se entiende? Es decir, no tenemos los diagramas cruzados que vamos a ver que se dan cuando predomina la acción sísmica, ¿sí? Es decir, seguimos teniendo estos diagramas de parábolas que predominan frente al efecto de estos momentos sísmicos, ¿sí? Entonces, en esos casos, bueno, no vamos a poder adoptar ese mecanismo de rótulas en extremo de viga, sino que probablemente tengamos rótulas en el tramo de la viga o cerca del tramo, ¿sí? Por otro lado, tenemos, cuando domina la acción sísmica, tenemos momentos debidos a cargas gravitatorias más pequeños, y acá, bueno, está claro, digamos, que los momentos sísmicos son más importantes. Entonces, la combinación o el resultado de esa superposición de diagramas me da momentos que están cruzados, ¿sí? Donde vemos que los valores mayores se dan en los apoyos, ¿sí? Esto, cuanto más importante es la acción sísmica, tenemos, digamos, una menor curvatura acá en el diagrama, ¿sí? Digamos, es como que se nota menos la parábola originada por la carga gravitatoria, ¿sí? Entonces tenemos prácticamente un diagrama muy similar al de la acción sísmica pura, ¿sí? Entonces, en esos casos, sí podemos adoptar un mecanismo de colapso con rótulas en caras de columna. ¿Estamos? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el ejemplo que estamos tomando de referencia. Como les decía, vamos a ver las vigas del primer nivel. Vamos a ver qué pasa en esos pórticos X1 I4. Y vamos a comparar los diagramas de momentos que obtienen para cargas gravitatorias y cargas gravitatorias con sismo. Fíjense, en el caso del pórtico X1 tenemos, este sería el diagrama de momentos que ustedes van a obtener, digamos, de su modelo. Entonces, para este ejemplo, fíjense los valores que tienen en los apoyos. Aquí estamos hablando de momentos de 73,9 kN/m acá como máximo, ¿sí? Y cuando observamos lo que pasa, esta sería la combinación más desfavorable con sismo. Fíjense que los momentos en los apoyos son mucho mayores, ¿sí? de valores de 556 kN/m. Entonces, claramente predomina
la acción sísmica, ¿no es cierto? Fíjense que incluso en esta viga que es un poquito más larga, apenas se nota la influencia de las cargas gravitatorias o de la parábola, ¿sí? En el otro caso, que es el pórtico en la dirección Y, ahí, bueno, también vemos que los valores de momento, debidos a cargas gravitatorias, no llegan digamos, no son tan importantes como los valores que obtengo con las combinaciones con sismo, ¿sí? Entonces, también en esa dirección podemos adoptar rótulas plásticas en los extremos de viga, ¿sí? Acá, bueno, acá sí se nota un poquitito la influencia de las cargas gravitatorias, pero siguen siendo más grandes los momentos en los apoyos. Bien. Entonces, bueno, una vez que hemos comparado esos diagramas, podemos definir o adoptar este mecanismo que, como hemos dicho, se trata de mecanismos para pórticos dominados por la acción sísmica. Entonces sería este esquema para el pórtico en X y este esquema para el pórtico en Y, ¿sí? El mecanismo de vigas débiles y columnas fuertes, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos? Bien. Pero no, ingenieros, vamos bien. Bueno, ¿cómo comenzamos? Una vez que definimos entonces el mecanismo de colapso, ¿cómo comenzamos a hacer el diseño de las vigas? Lo primero que vamos a hacer, o que nos exige, digamos, el reglamento, es verificar las dimensiones, ¿no es cierto? Tenemos ahí ciertas limitaciones de lo que es, bueno, el ancho de la viga, la altura de viga, y están en relación a la longitud libre del elemento, ¿no es cierto? Son relaciones muy parecidas a la que utilizamos para hacer predimensionado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en viga de sección rectangular, continua sería porque tiene momentos aplicados en los dos extremos, tenemos que el ancho tiene que ser mayor o igual a la luz, a la luz libre dividido en 25. Y la altura menor o igual a 100 veces el ancho al cuadrado dividido en la luz de la viga, ¿sí? Bueno, acá están, bueno, las otras expresiones cuando se trata de vigas en voladizo. Y acá nos define, o se exige un ancho mínimo de la viga, o de la zona comprimida, si es que son vigas de sección T o L, que tiene un valor de 200 milímetros, ¿sí? Esto, aquí le hago una nota nada más, que el año pasado ha salido, o se ha publicado el proyecto del reglamento CIRSOC 103, parte 2, ¿sí? Y en este nuevo proyecto se exige un ancho mínimo de 18 centímetros, ¿sí? Bueno, es mínima la diferencia, pero bueno, hasta que no se apruebe, tenemos esta condición, digamos, que sería la que está vigente, de 20 centímetros de ancho mínimo para las vigas. Bueno, entonces, para calcular o para determinar los momentos de diseño, como hemos dicho, vamos a seguir todas las recomendaciones relacionadas al diseño por capacidad. Entonces hemos dicho que la demanda de momentos en las zonas de rótulas plásticas, que ya hemos definido que se van a producir en los extremos de vigas, la vamos a obtener a partir de las combinaciones de carga que van a estar afectados luego de la redistribución de momentos por el factor de resistencia correspondiente. ¿Cuánto es el factor de reducción de resistencia en el caso de flexión? ¿Se acuerdan? 0,9. 0,9. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que el momento de diseño lo vamos a obtener con el momento, digamos, con el momento requerido que va a salir de las combinaciones de carga que estamos viendo anteriormente. Bueno, sería dividido, digamos, en el factor de reducción de resistencia, ¿sí? Pero acá les aclaramos que puede ser o se puede hacer una redistribución, y es conveniente hacer una redistribución. Ya vamos a ver cuáles son los objetivos y las ventajas. Entonces vamos a tener los diagramas de momento, vamos a hacer una redistribución, vamos a sacar un momento requerido, a eso lo vamos a afectar del factor de reducción de resistencia para determinar el momento de diseño de la sección en las rótulas plásticas, ¿sí? En el resto de los elementos que deben permanecer elásticos, bueno, como hemos dicho, la demanda se obtiene a partir de los momentos de sobreresistencia producidos en las rótulas plásticas, ¿sí? Ya vamos a ver ahora con un par de números usando este ejemplo, así les queda más claro. Bien, bueno, esto es lo que decíamos recién. En las zonas de rótulas plásticas, para la determinación de las armaduras de flexión,
con o sin tracción o compresión axial, usamos un factor de phi igual a 0,9, y en el resto de la estructura, es decir, cuando la resistencia requerida se basa en la sobreresistencia que viene de las rótulas plásticas, directamente consideramos un factor igual a 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en las rótulas plásticas hemos tenido en cuenta una reducción, ¿sí? Entonces, por eso es que fuera de las rótulas plásticas tomamos directamente un factor igual a 1. Bien. Pasemos a lo que es la redistribución de momentos. ¿Cuáles son los objetivos principales de redistribuir los momentos? Ustedes ya vienen manejando algo de ese concepto. Creo que en Hormigón 1 se permite una cierta redistribución, ¿sí? Vamos a ver después cuánto nos permite hacer en el caso de diseño sismoresistente. Pero el primer objetivo que nosotros buscamos al hacer esa redistribución de momentos es reducir el momento máximo absoluto, ¿sí? Que es usualmente negativo, o sea, se produce generalmente en el apoyo, y compensarlo aumentando los momentos usualmente positivos en las secciones no críticas, ¿sí? Es decir, en los tramos de viga. Eso lo que posibilita es lograr una mejor distribución de la resistencia a lo largo de la viga, ¿sí? Entonces, cuando sea posible, vamos a ajustar estos momentos de diseño negativos y positivos para que tiendan a ser iguales, ¿sí? Para que los momentos negativos y positivos sean iguales, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma vamos a lograr, digamos, un arreglo, una disposición de armadura simple y simétrica, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de tener la misma armadura superior e inferior, ¿sí? en las secciones de viga. Vamos a ver que, bueno, no siempre esto se puede lograr, pero sería lo ideal por una cuestión de economía y de optimización. El segundo objetivo es igualar los momentos críticos que se producen en las secciones de viga ubicadas en las caras opuestas de las columnas interiores, ¿no es cierto? Es decir, supongamos, vamos a volver a ver acá los momentos que teníamos. Entonces, la idea, ¿cuál es? Es igualar el momento que tengo a izquierda y a derecha de esta columna, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando actúa el sismo de izquierda a derecha tenemos este valor, bueno, negativo acá. Cuando actúa de derecha a izquierda, bueno, tendría un valor negativo, digamos, sería espejado el diagrama de momentos cuando actúa en una dirección o en la otra el sismo, ¿sí? Entonces, por eso es que otro objetivo de la redistribución es que podamos igualar los momentos a izquierda y a derecha de columna, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos continuar las armaduras de refuerzo que eventualmente necesitemos, directamente las podemos continuar de una viga a la otra, ¿sí? Si no, ¿qué pasa? Si tenemos una diferencia de momento, por supuesto, en el momento que tenga, en la sección que tenga mayor momento, bueno, voy a tener que anclar esa viga, esa armadura dentro de la columna, ¿no es cierto? Y lo cual es bastante complicado de hacer, ¿sí? Y en el caso que uno prolongue esa armadura hacia la otra viga, lo que está haciendo es darle más sobreresistencia a esa sección, ¿sí? Entonces tampoco es conveniente, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de que los momentos sean iguales a izquierda y a derecha de la columna. Bueno, también otro objetivo es utilizar la capacidad de momento positiva mínima que requiere el reglamento cuando ésta exceda los requerimientos derivados del análisis elástico. ¿Qué significa? Que, digamos, uno va a reducir o va a modificar esos momentos positivos, ¿sí? Pero muchas veces el requerimiento mínimo del reglamento, ¿sí? de armadura, por ahí excede lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, bueno, justamente para acercarnos a esos valores es que también podemos usar esta redistribución de momentos. Y por último, lo que buscamos es reducir las demandas de momentos en las columnas críticas, ¿sí? En particular, aquellas que están traccionadas o con un nivel bajo de compresión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tratar de reducir los valores de momento que actúan sobre esas columnas. ¿Por qué? Porque si es una columna traccionada o tiene poca compresión, ¿sí? El momento es muy importante, ¿sí? Entonces, al reducirlo me va
a permitir reducir justamente las secciones o la cantidad de barras de armadura longitudinal en esas columnas, ¿sí? Bien. Bueno, está claro, ¿no es cierto? Lo que son los objetivos. Digamos, en resumen, lo que se busca es optimizar el uso de las secciones de armadura, ¿sí? Entonces vamos a ajustar esos momentos que obtenemos en las vigas para tratar de uniformizar los valores en toda la longitud de esa viga. Bien, por supuesto que tenemos ciertas limitaciones al hacer esta redistribución. La primera es que la reducción del momento, digamos, el momento máximo de cada tramo no debe exceder el 30% del valor absoluto del máximo momento, ¿sí? que tienen ustedes ya originalmente. Entonces, este límite, creo que ustedes ya venían trabajando con una reducción, una redistribución de momento en hormigón 1, ¿puede ser? ¿Sí? ¿De cuánto era el límite ese que tenían para redistribuir? 20%. ¿Cuánto? 20%, sí, ¿verdad? Sí. Bien, sí, así es. Fíjense que acá estamos permitiendo, digamos, bastante más, digamos, en la reducción, pero justamente porque estamos suponiendo que es una